Bienvenidos a Sereno Misteria, donde exploramos el misterio y el terror en todas sus formas. Hoy os relatamos lo acontecido a Juan Salcedo en tierras venezolanas, su encuentro oscuro y truculento con el Silbón. Juan Salcedo tambaleaba fuera de la cantina. El aire nocturno fresco apenas era suficiente para disipar la bruma del alcohol que envolvía su mente. Era una noche sin luna, y las estrellas parecían estar ocultas detrás de un manto de nubes densas. Había pasado la noche bebiendo y coqueteando con mujeres que apenas conocía, burlándose de las advertencias de sus padres y amigos sobre su mala vida. Era un hombre mujeriego y borracho, conocido en el pueblo por su mala conducta y su desprecio por la autoridad. Caminaba con un paso vacilante por el sendero de tierra que conducía a su hogar, con sus pensamientos embotados por el licor. De repente, un silbido cercano perforó la quietud de la noche. Juan se detuvo, frunciendo el ceño. Había oído hablar del Silbón, pero siempre había considerado las historias como cuentos de viejas para asustar a los niños. El silbido se hizo más lejano, casi melodioso en su monotonía, acompañado de ladridos feroces como una orquesta del infierno. Era un sonido engañoso, cambiando de cercanía, primero lejos, luego tan cerca que parecía que la fuente estaba justo detrás de él. Un escalofrío recorrió su espina dorsal y una sensación de pánico comenzó a afianzarse en su corazón. Trató de recordar lo que decían: si el silbido suena lejos, el Silbón está cerca; si suena cerca, está lejos. ¿Recuerdas la leyenda del otro día sobre el espectro latino? Seguro que sí. Como tienes que acordarte de darnos el like y suscribirte, que es gratis. Lo necesitamos para posicionarnos bien en la plataforma y poder llegar a más gente. Juan intentó sacudirse el miedo, diciéndose que era solo el efecto del alcohol, pero el silbido continuó, incesante y perturbador. Aceleró el paso, tropezando con las piedras del camino, mientras el silbido parecía seguirlo, acompañado de los guturales ladridos de unos perros riéndose de su pavor. El frío comenzó a envolverlo, un frío que no tenía nada que ver con la noche. La temperatura bajó drásticamente y Juan pudo ver su aliento condensarse en nubes frente a su rostro. Sus pies pesaban como plomo y el temor lo paralizó cuando de repente el silbido cesó. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Giró sobre sus talones y allí, en la penumbra, vio una figura alta y desgarbada. El Silbón estaba a unos metros de distancia, su presencia casi etérea. Su piel pálida brillaba a la luz tenue de las pocas estrellas reinantes, y sus ojos eran abismos oscuros que parecían absorber toda esperanza. Llevaba un saco de tela vieja al hombro, y de él un hedor a muerte y podredumbre. El hombre asustado trató de retroceder, pero sus piernas no respondían. El Silbón comenzó a caminar hacia él, despacio, metódicamente, y cada paso resonaba en el aire como un latido funesto. Juan quería gritar, pero su voz no salió, ahogada por el terror. El espectro se detuvo a escasos centímetros de él. Con movimientos lentos y deliberados, abrió el saco y sacó un hueso amarillento. Lo sostuvo frente a su víctima y con una voz que parecía surgir de las entrañas de la tierra, empezó a contar. 1. La mente de su presa aterrorizada se desintegró en una maraña de miedo y arrepentimiento. Cada número pronunciado por el malévolo ser era un golpe a su cordura. 2, 3, 4. Los huesos seguían saliendo, uno tras otro, cada uno con su propio número y su propia maldición. Cuando el conteo llegó al final, el Silbón levantó la mirada y la clavó en los ojos de Juan. Con un movimiento fluido y aterrador, extendió una mano helada y la colocó sobre el pecho del condenado. El frío penetró la piel, sus músculos y finalmente llegó al corazón. Este sintió como su alma era absorbida, su fuerza de vida succionada en un torrente imparable. El último pensamiento consciente de Juan fue un reconocimiento tardío y patético de su horror,
de sus pecados. Entonces todo se desvaneció. El Silbón se alimentó de su víctima, dejando tras de sí un cuerpo sin vida, pálido y vacío, una cáscara hueca que cayó al suelo con un ruido sordo. El espectro recogió sus huesos, los guardó nuevamente en el saco y continuó su camino eterno, perseguido por los perros turecos, guardianes siniestros que eternamente atormentan su viaje, dejando tras de él una advertencia silenciosa en la noche: el precio de la desobediencia y la maldad es una eternidad de tormento. Así, queridos exploradores del misterio, acaba nuestro relato de hoy con una advertencia oscura sobre los peligros de la desobediencia y la maldad. El Silbón no es solo un cuento para asustar a los niños, sino un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la violencia y el desprecio por los seres queridos pueden llevarnos a un destino peor que la muerte. Recuerden siempre respetar a aquellos que nos aman y nos guían, porque el precio de ignorar sus advertencias puede ser más alto de lo que imaginamos.